Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que ya viene, el reino de nuestro Padre David. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Después que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él y, acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole: ¿no tiene temor de Dios tú que sufres la misma pena que él? Nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Por siempre sea alabado. Escuchábamos en la proclamación del Salmo: vamos a la casa del Señor. Allí suben las tribus del Señor, según es norma en Israel. Y en la segunda lectura nos presentaba a Jesucristo como el principio y el fin. Todo fue creado por Él y para Él. Y todos se dirigen hacia Él. Es decir, el síntesis de la historia de la salvación. Esta historia de la salvación culmina con el encuentro con el Rey del universo, Jesucristo. Es esta la solemnidad que nosotros celebramos en este día. Jesucristo, Rey del universo. La Iglesia, de una forma bien estructurada, nos divide la vivencia de nuestra fe en las celebraciones por medio de tiempos litúrgicos. Tenemos el ciclo A, ciclo B y ciclo C. En cada ciclo nosotros reflexionamos domingo tras domingo los evangelios.
En las primeras y en la segunda lectura vemos el Antiguo Testamento, las cartas apostólicas de Pablo, de Pedro, de Santiago, y con eso reflexionamos nuestro caminar hacia el encuentro con el Cristo Rey. Por eso con esta celebración terminamos el recorrido de este tiempo litúrgico y empezamos el siguiente domingo el siguiente ciclo, que es el ciclo A. Hoy culminamos el ciclo C. Y normalmente, como les decía, nos lleva a nosotros a reflexionar esta solemnidad, porque representa a nuestro caminar y a nuestra vida, así como las subidas que hacían las tribus hacia Jerusalén. Nuestra vida también es un subir hacia el reino de los cielos para encontrarnos con Cristo, Rey del universo. Nos llama a la conciencia, por tanto, de saber que nuestra vida se dirige hacia Él. Y esto nos impulsa a nosotros a poder vivir según su voluntad. Ahora, esta gran fiesta, esta solemnidad, como que las lecturas no va. Hablamos de un Dios grande, de un Rey poderoso, majestuoso, sentado en su trono en el cielo, como lo representamos con el equipo de liturgia ahí. Lo que nuestros ojos humanos no pueden ver, la fe nos concede a nosotros comprender y entender. Reconocemos a Jesucristo, su presencia y su realeza. Las cosas de Dios también podemos ver por medio del arte. El arte nos muestra la belleza y lo hermoso de Dios y también nos hace entender su bondad y su misericordia. Encontramos, por tanto, en el Evangelio hoy algo totalmente diferente a eso. Vemos el Rey en la cruz, sufrimiento y dolor, un contraste con lo que nosotros, con la imagen que nosotros tenemos del Rey y el Rey que se presenta en el Evangelio. Pero no solamente nosotros, sino también el pueblo de Israel. Hemos escuchado en la primera lectura el momento en que suben a Hebrón junto a David para ungirlo rey. Para los judíos, David es el único rey insuperable, el inigualable, era el mejor rey. Luego de David, los otros reyes que se dejaron regir por las injusticias y por el alejamiento de Dios, por tanto, cayeron en el castigo y ellos consideraban eso, el castigo, como estar bajo otros imperios, en este caso romano, y esperaban la venida del Mesías. Surge la promesa mesiánica, la venida del Mesías que va a restaurar el reino de Israel, el pueblo de Israel, el reino de David. Por tanto, ellos esperaban un rey que de manera victoriosa, de una forma con poder y con fuerza, restaurar este reino. Por eso no podían ver en Jesús de que Él era el Rey, el Mesías, y se burlaban de Él. De la misma forma también los soldados se burlaban de Él. E incluso uno de los ladrones crucificado con Él se burlaba de Él. Nadie podía ver en Él que Él es el Rey, hasta que surge uno que también, estando en la misma situación que Él, a quien la Iglesia o las traducciones del Evangelio lo llama como el buen ladrón.
Él reconoce a Jesucristo como el Mesías y el Rey, y se dirige a él con estas palabras: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es interesante ver que lo llama la Iglesia ladrón arrepentido, siendo que el robar no era considerado como un delito digno de ser crucificado. Pero este estaba crucificado y le llama ladrón. ¿Por qué? Todos aquellos que atentan contra el imperio con grupos rebeldes, ellos sí eran merecedores de ser crucificados. Por tanto, estos dos hombres crucificados con Jesús eran rebeldes, que buscaban la liberación del pueblo de Israel, imponer justicia por medio de la fuerza, la violencia, implantar el reino de Dios a través de la guerra, a través de la lucha, la espada. Por eso, supongo que los autores de los evangelios han puesto de forma a propósito la palabra ladrón, porque quería robar la forma de implantar el reino de Dios. Jesucristo nos trae a nosotros cómo debe ser la construcción de este reino. Podemos ver varios contrastes. Primero, este rey no nace en un palacio ni entre riquezas, sino que en un establo. Este rey no tiene una corte formada por intelectuales sabios, sino que por pescadores, hombres rudos, y que algunos incluso no tenían un estudio para poder decir que eran personas sabias o inteligentes. No tenía un programa basado en fuerza e imposición y poder, sino que su programa de reinado es las bienaventuranzas, el amor a los pobres, a los que sufren la injusticia, a los explotados. Su gobierno no se basa en imposición, poder, fuerza, en mando, sino que en servicio, en humildad, sencillez, en entrega, generosidad y solidaridad. Todo esto también nosotros estamos llamados en poner en práctica a razón de nuestra realeza por medio del bautismo. Todos nosotros también somos rey. Hoy, recordando al Día Mundial de los Laicos, reconocemos también nosotros nuestro papel en el gobierno del Señor, de implantar su reino con amor, con humildad y sencillez. Por último, este Rey a quien nosotros proclamamos como nuestro Señor es un Rey misericordioso, que nos concede a nosotros la oportunidad hasta el último momento de nuestra vida de concedernos a nosotros participar en su reino, así como lo hizo con este ladrón arrepentido. Por más que esté crucificado y los brazos clavados, sus brazos abiertos representa ese signo de acoger a todos. Basta el arrepentimiento para que podamos nosotros, para que el Señor pueda recibirnos en su reino. Reconozcamos hoy en este día la realeza del Señor, vivamos nosotros de acuerdo a su voluntad, para que cuando llegue nuestro tiempo podamos entrar y a disfrutar de este reino de los cielos. Amén.